Entonces, yo voy a partir en la demostración explicándoles cómo se corta un vidrio, para los que no saben. Supongamos que yo voy a cortar esto es lo básico de lo básico, cuando la gente llega y dice yo quiero aprender a hacer vitral. Entonces, en un vidrio float, que esto se llama vidrio float, que es el vidrio de las ventanas, que es diferente a este vidrio que es un vidrio industrial, pero de color. Este se llama float porque flota en una una piscina de estaño. Eso, gracias. Y este no, este se hace distinto, este es como por rollo, ¿no? Y tiene la trama del molde donde se enfrió. Este en particular se llama, no sé si se ve el reflejo en la mesa, se llama water glass, porque tiene este efecto de agua. Y elegimos hacer el ejercicio con puro vidrio water glass. A mí en particular, el vidrio o el vitral, lo que más me interesa es el reflejo. Entonces, cuando yo estudio para hacer mis vitrales de creación, que en verdad hago muy poco, es algo muy personal porque más bien me dedico al estudio de los vitrales, me interesa mucho estudiar cómo se va a ver esto. Como que veo el vitral más como una diapositiva que como que como la obra bidimensional, como la pintura, qué sé yo. Eso me interesa más, pero eso es algo personal, era como un paréntesis. Entonces, bueno, supongamos que yo voy a cortar el vidrio en un corte recto. Los vidrieros cortan así, algunos cortan para adelante y para atrás. Yo personalmente corto hacia adelante, porque cuando yo quiero seguir la línea de dibujo de un plano, porque para empezar por el principio uno tiene un plano con el que trabaja, la metodología con la que trabaja Espacio Transparente es una metodología que hemos ido inventando un poco nosotros y adaptando entre lo que era la base de lo que había desde el principio del taller. El taller existe hace 20 años y cada vez que fue entrando gente y fue aportando sus conocimientos o sus inquietudes o su curiosidad de alumno incluso, fuimos encontrando nuevas maneras de hacer las cosas. Pero básicamente parece que trabajamos a la inglesa, porque parece que los ingleses trabajan así, haciendo planos. Porque los franceses y los alemanes trabajan distinto. Ellos recortan moldes, que les llaman calibre. Por ejemplo, tienen un cartón con este diseño y lo recortan entero y los recortes de esta especie de cartulina son el molde con el que van a cortar después sus piezas. Y no tienen un plano con el que arman, sino que van armando así, con el bastidor sin dibujo en el medio. Pero nosotros armamos así, en un plano cortamos, en otro plano ubicamos las piezas. A nuestros alumnos en general les pedimos que hagan un plano que sea hecho a mano alzada y que repitan el plano a mano alzada y entonces se trabaja con el plano que queda mejor. Y entonces uno va a poner el vidrio y va a marcar una pieza para hacer un corte. Voy a partir por el corte recto, que supongamos yo tengo una línea recta, más o menos, supongamos. Y yo ubico mi herramienta en el principio del corte. La herramienta la pongo en ángulo recto al vidrio, porque si la inclino para los lados, el corte no me va a salir tan bien, me va a costar más, y uso todo el cuerpo para cortar. No uso la muñeca porque si no me voy a lesionar y la fuerza no va a ser la apropiada. Y avanzo. Y este es más o menos el ruido que hace la herramienta. Cuando uno tiene a los alumnos, por el ruido sabe quién está cortando bien y quién no está cortando bien. Entonces esto se corta así. Y cuando es un corte curvo, como acá por ejemplo, bueno, este en específico, yo puedo marcar, voy a marcar una línea más o menos rápida. ¿Se ve la imagen? Y ya hago lo mismo. Esta curva no es muy cerrada, entonces probablemente no voy a tener que hacer mucho esfuerzo para sacarla. Un detalle, como para que ustedes tengan una idea, que después Diego les va a explicar más en detalle, es que yo tengo que cortar, si se fijan, este plano tiene unas líneas negras
con un grueso de lápiz específico. Ese grueso de lápiz es la distancia que tiene que haber entre los dos vidrios. ¿Por qué? Por el espesor del alma del plomo, es el perfil donde se ubican después las piezas de vidrio, cuando se empieza como a ensamblar. Entonces yo voy golpeándolo un poquito cuando curvo, de manera de que salga con la menor cantidad de golpes posible. Más lo golpeo, más se va a astillar y más fea me va a quedar la pieza y más trabajo me va a dar a la hora de pulir, si es que la quiero pulir, o a la hora de... voy a pedir permiso a los dueños de casa. Con la herramienta también se puede arreglar bastante. Sobre todo cuando uno la va a pintar después, cuando va a aplicar grisalla, los pinceles son caros y delicados, entonces uno mella todo el canto para que no corten los pelos de los pinceles. Ya digo, ahora te dejo seguir a ti y puedes ir relatando y yo te voy ayudando con lo que crea que se te pueda olvidar. Bueno, el orden del corte de vidrio por lo general se trabaja por color. Básicamente, como los vidrios son caros, hay que trabajar en la forma como más eficiente posible en cuanto al uso del material. En ese sentido se marcan todas las piezas que uno va a cortar del mismo color en forma como continua, para usar de mejor manera la superficie del vidrio. Por un lado, hay un trabajo también en cuanto a la textura del vidrio, que también tiene una dirección. Se trabaja básicamente como yo diría con tres factores. Uno es el dibujo que está dado por la línea del plomo. Bueno, si se puede enfocar acá. Uno es la línea que da los distintos perfiles de plomo. Por eso también se trabaja con distintos espesores, según qué es lo que se quiere resaltar, cuál es la intención y cuál es la expresión que se quiere dar, por un lado, a partir de los distintos espesores. Claro, porque el grosor de la línea puede ir de 4 milímetros a 10 milímetros, un poco más incluso. Claro. Otra cosa, otro factor obvio es el color. Y una tercera como pata de cuando uno trabaja con vidrios que son coloreados en su masa, es la textura, que también tiene uno puede trabajar con la dirección del trazado, de la textura. Hay como mostrar la Andrea, es muy distinto si yo tengo esta línea en vertical o en diagonal o en horizontal, depende de qué parte del dibujo yo quiero intencionar. Por lo menos, siguiendo este ejemplo, uno podría considerar que el elemento naranja es vertical, los verdes son en diagonal, y uno puede jugar con esas tramas también, dándole dirección al dibujo. Al marcar la pieza de vidrio hay que considerar el espesor del plomo, que es este de aquí. Ahí se ve. Gíralo un poco. Ahí. Se pueden dar cuenta, es un perfil de sección H, en que cada vidrio va encajado por cada uno de los lados, y por lo menos en esta técnica, y solamente en los puntos de unión de los distintos plomos, ahí va un punto de soldadura. Con este punto se estructura la trama del vitral por completo, y después viene posteriormente otra etapa más, que es el consolidado de la pieza, que eso se hace con una pasta de masilla diluida en aceite de linaza, que por un lado sirve para afirmar cada pieza de vidrio y también para sellar el panel.
considerando siempre que los paneles están puestos hacia la intemperie. Entonces, bueno, Diego está ubicando sus piezas, está viendo cómo va a hacer para que el vidrio le alcance para cortar todo el ejercicio. Como él decía, los vidrios no son baratos y van desde 80.000 pesos hasta 500.000 pesos el metro cuadrado, dependiendo de qué es lo que uno necesita. Por ejemplo, en el caso de la restauración, lamentablemente en Chile prácticamente nunca se ha usado vidrio soplado para restaurar los vitrales antiguos, principalmente porque los artesanos no sabían de dónde sacar el vidrio o porque el vidrio soplado vale muy caro. El vidrio soplado vale más o menos 200.000 pesos el metro cuadrado sin costos de envío, sin costos de internación, entonces es como más o menos caro. Entonces uno trata que el material prever que a uno le alcance. Este vidrio es un vidrio americano que se llama Spectrum y el tipo de vidrio que estamos usando, la línea de diseño de ese vidrio se llama Watercraft. Jonathan está empezando a armar el vitral. Lo que hace él al principio es ubicar esta escuadra donde él va a poder ir fijando sus piezas. Lo que uno trata de hacer es tener ojalá 2 puntos de apoyo donde vaya a ir pudiendo poner las piezas. En este caso uno no tiene muchas cosas que pensar. Claramente el de la esquina es el que hay que poner primero y el que sigue es un vitral muy simple, pero en otros casos a veces hay cosas redondas y hay cosas que uno tiene que prearmar para después insertar en el resto de la obra. Si quieres nos puedes explicar un poco cómo se corta el plomo, lo que a ti te parezca pertinente. Bueno, en primer lugar la idea es ir poder poniendo las piezas que ya están cortadas. Que están cortadas y pudiendo soportar el vitral en las piezas que se van colocando. En este caso yo tengo esta cortada y la idea es poder ir asegurándola de la mejor forma posible. En este caso ya estaría casi lista para poder poner esta que viene acá encima. Entonces, una cosa que nosotros hacemos, aparte de ir asegurando las piezas con clavito, en este caso Jonathan no lo ha hecho porque va a poner la otra al tiro, entonces no es necesario. Vamos también martillando un poquito la pieza, porque así las piezas van entrando y van quedando aseguradas. Porque si uno las pone sin asegurarse de que entraron lo suficiente, pueden quedar sueltas o pueden quedar atrapadas en el perfil de plomo en la parte de abajo. Como tiene un pequeño desnivel, hay que asegurarse que ha entrado bien. Y para eso sirve el dibujo. Y para eso sirve también que en la parte en que uno ha cortado el vidrio, verifique si sus piezas quedaron bien cortadas antes de empezar a armar. Entonces, bueno, a Jonathan lo vamos a dejar seguir armando y yo voy a explicar un poco lo que está haciendo la Paula. La Paula está, primero que nada, con una máscara, que es bastante aparatosa, como pueden ustedes ver. Entonces, esta máscara sirve para que ella no se intoxique con el plomo, porque como ustedes saben, el plomo es bastante tóxico, y no solamente el plomo, sino que también la pasta con la que soldamos, que esto es ácido. Entonces, ¿qué es esto? Una pasta de soldar. Hay otras cosas que se pueden usar, pero la verdad es que por más que digan eco no sé qué cosa, todas son tóxicas. Entonces lo ideal es cubrirse para respirar y protegerse las manos, porque tampoco es bueno tocar el plomo, tener medidas de seguridad, antiparras para cortar el vidrio, zapatos de seguridad, ojalá si uno va a trabajar muchas horas para tener una buena posición para pararse, porque la mayoría del trabajo es parado. Entonces eso hay que tenerlo en mente. Entonces lo de la soldadura es, como ustedes pueden ver acá, sí, la soldadura la vamos a aplicar en todo el sector en que los dos perfiles de plomo tienen que unirse y consolidarse. Y bueno, es más o menos simple, un poco de pasta, un poco de soldadura. Y la gracia que tiene la soldadura es que cuando está caliente,
es que cuando la soldadura no nos ha dejado contentos, siempre la soldadura se puede volver a derretir. Y con unos toquecitos uno tiene una soldadura más o menos buena. Siempre es mejor abusar un poco de la soldadura que quede muy superficial, porque si queda muy superficial se va a bajar. Tenemos tu favor, ¿no? Ya. Entonces, por ejemplo, aquí, si ustedes se fijan, no sé si se alcanza a ver, se fijan que hay una estría ahí. Eso es porque yo he puesto muy poca soldadura y por ahí mismo se va a bajar cuando se rompa en, no sé, 20 años más. Porque no se rompe al tiro, a menos que venga un temblor o una explosión. Que nos tocó una vez restaurar un vitral en Viña, donde había explotado esa estación de gas. Y en las casas cercanas había un vitral en la caja escala y salió para afuera, así, pero resistió bien, estaba bien hecho. Entonces, dejo seguir trabajando, Paula. Y bueno, básicamente más o menos ese es el trabajo. Una vez que lo tengamos terminado de soldar, lo vamos a levantar para mirar cómo es. Lo vamos a soldar por el otro lado y lo vamos a sellar. No sé si vamos a alcanzar a hacer esto en este momento, pero si no lo alcanzamos a hacer ahora, lo vamos a hacer pasar como el otro cuando esté terminado después de la intermedia. No sé si se me está quedando algo en el tintero, Diego. Una cosa importante es que el vidrio para el corte tiene un lado. Como mostraba Andrea, el vidrio tiene un lado que tiene la textura, este de acá, y bueno. Pero sí, se ve la ondulación. Se alcanza a ver. Sí, sí, y el otro lado es liso. Es liso. Y el marcado y el corte es por el lado liso. Si bien este vidrio tiene una textura bastante suave, pero hay tipos de vidrio con una textura bastante como marcada. Y el trabajo siempre se hace por el lado liso. El marcado, el corte y el ensamblado. Son las herramientas que usamos, que eso no lo hemos dicho, y que ahora que estamos con todo montado podemos contarles que principalmente tenemos algún cortador a mano, Jonathan, ¿está fuera del tiempo? Gracias. Este cortador es un cortador japonés, marca Toyo. Es una herramienta que ustedes pueden encontrar como entre 25 y 40 mil pesos, dependiendo de dónde la compren. Que tiene un cuerpo que es hueco, donde uno puede poner aceite o algún tipo de lubricante que lubrica la herramienta a la vez que corta. Entonces tiene este perno que uno abre para que el aceite corra y que uno cierra cuando la herramienta la guarda. Y como les explicaba, la herramienta se usa en ángulo recto, lo más derecha posible para que el corte quede bien hecho. Y eso con respecto al cortador, siempre es bueno tener un cortador bueno. Y ojalá uno que use uno, porque las herramientas se acostumbran a la fuerza que hace cada mano. Este de acá es un cortador de plomo. Es especial, no es un cortante cualquiera, porque en una de sus partes es totalmente recta, y los cortantes como estos que uno encuentra en las ferreterías tienen un bisel en este sector. Este no tiene ese bisel. Y este permite cortar la plomada, el perfil de plomo, sin tener que usar espátulas, que algunos colegas usan espátulas, pero eso al final uno se cansa un poco. Hay gente que está muy acostumbrada, entonces no es ningún cansancio, pero para los alumnos esto es mucho más sencillo, se aprovecha mejor el material y se gasta menos tiempo. En el caso de la restauración ayuda mucho porque también permite hacer cosas más finas, sacar pedacitos chicos. En cambio con la espátula de repente uno rompe vidrio. Y lo otro que pasa con esto es que uno puede rebajar el alma del plomo, que es este sector.
voy a hacerles una demostración así se entiende mejor. No sé si se ve algo. ¿Ya? Claro. Perfecto. Entonces yo ahí puedo rebajar esto y me quedo sin alma. Nos quedamos sin alma, ahí, ya no me muevo tanto, me quedo sin alma. Entonces al no tener alma yo puedo cortar mucho más fácilmente formas que de repente cuando el plomo está entero no se puede. Esas son cosas como que ayuda este tipo de herramientas. Estas son herramientas específicas, permiso Paula, perdona. Este es un alicate de vidriero, si se fijan no tiene diente, es específicamente para sacar el vidrio. Ustedes se fijaron que yo corté el vidrio con las manos, pero cuando hay un pedacito que es muy chico uno no puede cortarlo con las manos, sino que tiene que con un alicate sacar, con una mano lo va a poder hacer y con la otra va a tener que usar un alicate, o contra la mesa va a poder usar un alicate. Ese es un martillo cualquiera de tapicero, pero hay unos martillos de vidriero, nosotros no tenemos acá, los últimos que teníamos fueron robados, trágicamente. Pero el martillo de vidriero básicamente es cuadrado, porque sirve a la vez para empujar cosas, como que la herramienta es específica porque sirve para, como el de tapicero, para poner clavos tiene, para agarrar el clavo, el de vidriero sirve para empujar el plomo y también para golpear los clavos, para todo lo que uno hace con. Y elementos de seguridad, la máscara que ya mencioné, un mandil porque puede caer soldadura o vidrio y eso cae en la ropa y eso es como peligroso y tóxico. Sobre todo para las mujeres, si tienen niños, es como importante protegerse. Y siempre hay en la mesa una brocha que nos deja dejar la mesa limpia todo el tiempo, porque cuando uno está cortando el vitral, si no tiene la mesa limpia, pueden haber virutas de vidrio en el mesón y eso va a hacer palanca en la pieza que uno está cortando y de repente se le rompe la mitad del corte y porque todo fue porque la mesa estaba sucia. Cuando uno está armando pasa lo mismo. ¿Qué me falta en cuanto a herramientas? La teca. Esta no la teca para explicar para qué sirve. Esta sirve para todo. Esta sirve para cerrar. Después que uno sella, ustedes van a ver el proceso del sello. Después que uno sella, uno aplasta los plomos. Porque a los plomos, este tipo de plomos que abiertos, pues hay que rebatirlo para que quede el sello que va a haber entre medio de los perfiles quede adentro y haga parte de este cuerpo. También sirve para abrir los plomos cuando uno está armando, sirve por muchas cosas y también sirve para la técnica del cobre, para aplastar las cintas de cobre cuando uno está armando antes de soldar. La diferencia principal con la pieza que ustedes vieron de cobre es que esa pieza uno la va a soldar entera, porque es una cinta de cobre adhesiva que uno pone en cada pieza de vidrio, cada una de estas, uno va poniendo esta pieza, cada pieza es necesario la mayoría de las veces pulirla prácticamente entera, porque la pieza tiene que estar, los cantos tienen que estar parejos, sino el cobre queda mal aplicado. Lo ideal es que el cobre quede instalado en la mitad del canto y las aletas se doblen homogéneamente para los dos lados, sea simétrico, para que no haya diferencia entre los dos lados. Me gustaría que rematáramos como haciendo un resumen de la idea que desarrollamos para que les quede claro más o menos los procesos antes de que la Paula lo selle, para que rematemos con eso y ahí tengamos un momento de descanso y después podemos hacer más preguntas y conversar un poco. Entonces, primero el vitral lo dibujamos. Antes de que lo dibujáramos, medimos la ventana o el espacio donde iba a estar el vitral y estudiamos más o menos la luz o el entorno donde va a habitar el vitral para que sea armónico con las cosas con las que va a convivir. Entonces tenemos nuestro plano, un plano en el que vamos a cortar, otro plano en el que vamos a posar las piezas. Más tarde, el plano donde cortamos nos va a servir para armar el vitral, con el perfil de plomo, que va a estar, que vamos a saber dónde va a ubicarse
con respecto a la línea de dibujo. La línea de dibujo nos va a indicar la separación que tiene que haber entre los dos vidrios para que cuando el perfilado de plomo se incorpore, el vitral no se agrande. Entonces luego vamos a armar, ya les contamos esto de que los perfiles los vamos a traslapar y vamos a ir incorporando las piezas a medida que establezcamos un orden. Cada maestro va a establecer su propio orden según su intuición y cada vez que yo voy poniendo una pieza voy a clavar para asegurar y lo voy a ir golpeando para que el vitral se vaya afianzando. Cuando ya lo tengo completamente armado, lo voy a soldar y lo voy a soldar en todas sus partes. Este es el resultado de la proyección de color. No sé si se alcanza a ver algo. A ver si lo puedo. Ahí. Si se fijan ahí, hay un efecto por la proyección y este es nuestro vitral. Entonces ya lo tengo soldado por los dos lados. Y ahora, Paula, manos a la masa. Lo vamos a sellar. Y el proceso de sello, bueno, es bien simple. Te dejo, Paula, explicar, que es con lo que estamos rematando la explicación del proceso técnico. Bueno, se saca un poco de esta mezcla de la masilla con el aceite de linaza y esto se empieza a aplicar en este sentido, como tratando de entrar, de que esta mezcla entre dentro del perfil, entre el perfil y el vidrio. Y lo que me explicaba Diego el fin de semana era que esto como que solo se suele aplicar dentro de los plomos que están en el interior. Sí, no hacia los bordes. En el borde no es necesario aplicarlo porque el borde lo va a firmar el marco y si yo le aplico el sello, además va a engordarme el vitral, entonces eso va a darme complicaciones a la hora de instalarlo. Y entonces... para tener, digamos, de que el vidrio, la bordura puede ser más grande y él queda más vacío. Claro, eso rellena no todo. Juego. Y rellena más todavía porque después de que ella ha aplicado todo el sello, le vamos a poner acerrín. Explica tú, Paula, qué va a pasar ahora. Ah, que faltó una cosa antes. A ver. Que después de que le aplicaba No, puede ser después. Ah, ya. Bueno, se aplica este acerrín que en el fondo lo que hace es absorber esta mezcla y se empieza... La idea es irlo sacando. Pero al mismo tiempo haciéndolo entrar en los perfiles. Claro, al mismo el tiempo. movimiento es como circular. Y que vaya entrando dentro de los perfiles y además saliendo a la superficie sacando como el resto que queda de la mezcla de masilla. Va a retirar toda la grasa el acerrín. Para esto también se puede usar la brocha, ¿no? Sí, para esto también se puede usar la brocha. Como este pequeñito, cuando pero el color que tienes va a resaltar en los bordes. ¿Cómo sacan los bordes? Porque aquí siempre va a quedar un borde asomando del acerrín, lo que es con la mezcla que utilizaste, digamos. Se termina limpiando, y si tú lo quieres oscurecer más, si quieres que se envejezca, por decirlo así, el truco que se puede usar es limpiarlo con diario. Y la tinta del diario lo va a ennegrecer mucho más. No, es que el borde me interesa, el borde de la terminación es que del vidrio. Con el cepillo de dientes, que es más chiquitito. Claro, porque va a quedar esa moldura como justamente resaltando, digamos, el borde. No se ve tan limpio cuando estaba al principio. Pues al principio se ve limpio. El borde, plomo o el borde. Claro, el plomo con el vidrio. Sí, claro, se ve totalmente limpio. Para que estoy mirando ahí va a quedar... No va a quedar tan sucio como está ahora, pero con la teca, que sirve para todo, alcánzame la teca. Acá hay una. La Paula va a cerrar los plomos, que además eso le va a dar la forma circular que, Diego, creo que tenemos un vitral ahí armado, que está armado con el otro plomo, pero igual sí, en la maleta, uno conforma. Y entonces, con la teca ya va a poder doblar los plomos y le va a ir sacando el material que sobra y con bastante limpieza, al final va a quedar limpio igual.
dobla hacia Lo adentro. dobla, Sí, claro. Está Sí. abierto. Solo. Está abierto, exacto. Ah, ya, pensaba que Entonces era va a quedar alojado, mira. por Ahora, ese ejemplo, mismo este está material, terminado. ese material que decía, ¿es de espesor del vidrio? Hay diferentes espesores. Hay diferentes espesores. O sea, el plomo no solamente tiene anchura en cuanto a las aletas, sino que también tiene altura en cuanto al alma. El alma es el interior donde van a estar alojados los vidrios. Porque hay vidrios de 2 milímetros, de 3 milímetros, de 5, de 6. Entonces vamos a necesitar un perfil de plomo en función de eso. Bueno, no sé si ahí como que se resume Sí. un poco todo, ¿no? Y después ahí viene la parte más tétrica, que es ir a instalar el vitral. Porque este es de bolsillo, pero cuando uno tiene que instalar un vitral de verdad, tiene que transportarlo con un embalaje adecuado, tiene que ir, instalarlo, limpiarlo bien. La presentación del fin de la obra es lo más importante. Que el vitral quede instalado con dignidad, con seguridad. No sé qué más me falta, Diego. Y por lo general no calza, ello no sufre. Claro. Nosotros, por ejemplo, para sufrir un poco menos, tanto cuando hacemos restauración como cuando hacemos fabricación, fabricamos un molde del hoyo de la ventana en un material rígido, que no sea un cartón que sea doblar y no sea saber cuál es el verdadero borde, sino que ojalá un trupán muy delgadito que nos da la idea de qué es lo que realmente entra en la ventana. Y ahí cobramos, nos vamos y somos felices. Y esa es la historia. Ya. Ahora podría, digamos, pasar el comienzo ahora. Podría quedar el video. Que al leer este otro nivel, pero que